¿no? La libertad contractual y la autonomía de la voluntad, ¿no? Son principios propios del derecho de los contratos, pero al mismo tiempo aplicables al derecho internacional privado, porque cuando se suscribe un contrato internacional, es ahí donde opera la libertad contractual y la autonomía de la voluntad de las partes también, ¿no? Y nos habíamos quedado aquí, en principios sistémicos del derecho, que son fundamentales igual, ¿no? Que todo, habíamos dicho, todo ordenamiento jurídico pretende siempre tener una jerarquía normativa, un principio de unidad de las normas, ¿no? Las normas no pueden estar dispersas por aquí y por allá, todas deben ser parte de un mismo sistema jurídico y estas normas deben ser coherentes entre sí, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos al lado derecho de la pantalla la jerarquía normativa boliviana, ¿no? En parte, que tiene esa pretensión de coherencia normativa, ¿no? De que sus normas sean coherentes entre sí, tanto de las normas superiores como las normas inferiores. Seguimos. Otra de las fuentes del derecho internacional privado es la costumbre jurídica. Es la costumbre jurídica. Podría decirse que es una de las fuentes más antiguas. De hecho, en todas las áreas del derecho, la costumbre siempre va a jugar un rol importante porque es una de las fuentes. Pero en derecho internacional privado, la costumbre jurídica principalmente se compone de dos elementos. Un elemento objetivo y uno subjetivo, ¿no? El elemento objetivo exige una continuidad de prácticas reiterativas en el tiempo, ¿no? Y el elemento subjetivo tiene que ver con lo que se denomina la opinio iuris, es decir, la convicción de las personas de que actuar de determinada manera es obligatorio, ¿no? Es decir, para que haya costumbre, las personas deben actuar de una manera, su comportamiento debe estar adecuado, de tal manera que ellas consideren que esa manera de actuar es obligatoria, ¿no? Entonces, en el derecho internacional privado, la costumbre tiene una importancia especial. ¿Por qué? Porque muchas prácticas transnacionales, es decir, actos que superan la barrera de un Estado, ¿no? Y que tienen que ver con dos o más estados, esas prácticas pueden nacer, pueden producirse antes de que se codifiquen, es decir, antes de que los estados decidan convertirlo en ley o convertirlo en tratados internacionales, ¿no? Entonces, cuando los actores de un campo jurídico en específico reconocen que esas prácticas son obligatorias, estas prácticas se van convirtiendo en costumbre jurídica. Por ejemplo, una de las costumbres, una de las normas del derecho internacional privado que deviene de la costumbre es aquella norma que dice que los bienes inmuebles se rigen por la ley del lugar donde están situados. Esto es propio de la costumbre, que viene incluso desde el derecho romano. Siempre ha habido la tradición de que los bienes inmuebles tengan primero que sujetarse a la ley del país donde están ubicados, ¿no? No pueden sujetarse a la ley de otro país. Entonces, esa norma tiene una fuente en la costumbre internacional, ¿no? Otras normas que tienen fuente en la costumbre internacional son las de la nacionalidad, ¿no? Si bien se incorporan en las constituciones, las normas sobre la nacionalidad de las personas, históricamente, desde pueblos antiguos,
si bien no se entendía la nacionalidad como hoy se entiende, pero siempre ha habido este vínculo entre el individuo y su comunidad, ¿no? Entonces, es de costumbre que viene ese tipo de normas relativas a la nacionalidad, ¿no? Como un vínculo entre la persona y en este caso el Estado, ¿no? Seguimos. Un ejemplo de costumbre internacional es la denominada lex mercatoria. La lex mercatoria es un ejemplo de el comercio internacional, pero que surge o ha surgido desde hace siglos. Los romanos fueron los que inventaron este término, lex mercatoria. Los romanos habían logrado a lo largo de todo su imperio, su vasto imperio, articular redes, articular mercados. Lograron eso. Y entonces necesitaban una serie de reglas que se apliquen pues al mercado, tanto con extranjeros como con nacionales. Y es así como surge la lex mercatoria. Y hoy por hoy continúa la lex mercatoria vigente. Hay una serie de tratados cuya fuente de esos tratados está en la costumbre internacional que regulan las relaciones entre agentes comerciales transnacionales, es decir, agentes del comercio de un país en sus relaciones con agentes del comercio de otros países, ¿no? Entonces, la lex mercatoria es un derecho común usado por empresarios transnacionales, comerciantes, aseguradores o empresas aseguradoras, transportistas, banqueros e inversionistas. Ahí opera la lex mercatoria mediante reglas no escritas en algunos casos o prácticas reconocidas, muchas veces que ya han logrado ser institucionalizadas, incluso por cámaras de comercio, cámaras empresariales de distintos países. Por ejemplo, instrumentos comerciales como la letra de cambio son parte de esa costumbre internacional. Las tarjetas de crédito, que no tienen muchas décadas de, de vida, podría decirse, ¿no?, de existencia, han ido surgiendo primero en unos países y luego se han ido internacionalizando, ¿no? Y no hay, por ejemplo, normas sobre esto, ¿no? Es algo que se ha ido normalizando por la práctica reiterativa de las personas, por ejemplo, los agentes del comercio, de pagar sus intercambios, sus acuerdos con tarjeta de crédito. Entonces, estos son ejemplos que muestran cómo prácticas comerciales pueden adquirir relevancia jurídica transnacional, ¿no? La costumbre también no solamente es internacional, sino también es interna, ¿no?, dentro del Estado. Hay usos y costumbres internos con relevancia también para el derecho internacional privado, especialmente en ámbitos civiles, comerciales o empresariales. De ahí que la práctica boliviana, en relación al comercio principalmente, reconoce principios como lo que no está prohibido está permitido, que incluso es un principio constitucionalizado, ¿no? O principios como que dice el contrato es ley entre las partes. Ahí la costumbre y los principios tienen una fuente común, ¿no? Muchos principios jurídicos han nacido, han emergido de la costumbre. Sin embargo, la costumbre también encuentra límites en el orden público
y en normas imperativas de un sistema jurídico nacional. Una dificultad que es señalada en nuestro texto, ¿no?, de la materia, es la reticencia judicial a reconocer explícitamente la costumbre jurídica en la fundamentación de sentencias, ¿no? No hay ahí en el derecho boliviano, en la práctica del derecho, una costumbre, valga la redundancia, de citar la costumbre en las decisiones judiciales, ¿no? Principalmente porque el sistema jurídico que tenemos es formalizado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que los jueces entienden que principalmente deben aplicar las leyes, ¿no? Y luego los principios, pero ahí no ingresa la costumbre internacional. Pero, sin embargo, las cámaras de comercio, cuando arbitran casos, cuando resuelven a través del arbitraje casos, en algunos momentos, en algunos casos, han citado a la costumbre internacional, a la lex mercatoria, porque la lex mercatoria es fundamental. La lex mercatoria son esas normas de la costumbre internacional que rigen las relaciones entre agentes del comercio de uno y otro país. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Entonces, ¿qué es la lex mercatoria, chicos, chicas? Bien, si no, continuamos. Bien, entonces ahí, hasta ahí, ya hemos visto dos fuentes del derecho internacional privado: los principios y la costumbre internacional. Vamos a ver que también hay otras fuentes de naturaleza estatal, evidentemente, dentro del Estado. Por eso que el derecho internacional privado es también una materia del derecho interno o estatal. De ahí que, por ejemplo, muchos tratados de derecho internacional privado, al haberse ratificado por parte de nuestro Estado, pero también, ya les dije en alguna clase, ¿no?, hay normas que están en la legislación nacional. Entonces, y si hay normas del derecho internacional privado en la legislación nacional, como en alguna clase hemos leído, por ejemplo, el artículo 1143 del Código Civil, recordarán ustedes. Ahí nos dice que, obviamente, entonces el Código Civil, al ser una ley, tiene una jerarquía normativa por debajo de la Constitución, ¿no es cierto? Y, sin embargo, al incorporar alguna norma de derecho internacional privado, el Código Civil nos permite ver que las normas del derecho internacional privado también están en la legislación estatal. Y eso es algo fundamental que deben entender, estimados estudiantes. De ahí, por ejemplo, que la Constitución, y claro, con todo esto de que en la jerarquía normativa se incorpora este concepto del bloque de constitucionalidad, donde las normas de derechos humanos, los tratados de derechos humanos, tienen rango constitucional, pero no solamente los de derechos humanos, sino también las normas del derecho comunitario, ¿no? Y el derecho comunitario, ¿cuál es? Pues no es el de las comunidades indígenas, es el derecho común con organismos supranacionales como el Mercosur, como la Comunidad Andina. Bolivia es parte del Mercosur recientemente como miembro pleno y es parte de la Comunidad Andina de Naciones. Y ambos son organismos comerciales, principalmente internacionales. A ver, les pregunto, ¿cuáles son los países miembros del Mercosur, chicos, chicas?
¿Cuáles son los países miembros del Mercosur? Otra vez se está arruinando con mi cámara. Nadie sabe. Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, que son los miembros fundadores. Me estoy tratando de que funcione a ver mi cámara. No sé qué pasa otra vuelta. Creo que está arruinándose. Tengo aquí una cámara de reserva. Bolivia ha ingresado recientemente como miembro pleno al Mercosur. Venezuela también es miembro del Mercosur, ¿ya? Solo que estos dos últimos países se han adherido posteriormente. ¿Cuáles son los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, chicos? Países miembros de la Comunidad Andina de Naciones. A ver. No saben tampoco eso. Bolivia, Colombia, doctor. Ecuador. Colombia, ¿quién más? Ecuador. Ya. Perú. Y Perú. Perú. Exacto, ¿no? Antes Venezuela era miembro, pero se ha salido y se ha ido al Mercosur. Los venezolanos no contaban con la astucia de los bolivianos, que los bolivianos no han necesitado salirse de la Comunidad Andina para irse al Mercosur, por si acaso, ¿no? Bueno, entonces, ahí está, ¿no? Y entonces esos organismos de corte comercial internacional aprueban normas, y muchas de esas normas son, la mayoría, de tipo comercial, ¿no? A las cuales los estados deben someterse, porque son parte de esos organismos de integración comercial, pero también las personas, los particulares. Y entonces ahí se aprueban normas, tratados, que se ratifican dentro del Estado y pasan a ser parte del ordenamiento jurídico nacional, ¿no? Eso también hay que tomar en cuenta. Seguimos, ¿no? Las fuentes no escritas, ¿no? A estas fuentes formales, ¿no? Como leyes, la Constitución y demás, se agregan fuentes no escritas o informales, ¿no? Especialmente usos y costumbres, como hablamos hace un rato. Por ejemplo, hay ciertos usos dentro del derecho civil o del derecho comercial, pero también dentro del derecho originario indígena que se ha formalizado, podría decirse, a partir de la actual Constitución, ¿no? En el marco del derecho indígena, podría decirse que estamos en un espacio cultural, ¿no? Donde ciertos usos y costumbres se han asentado principalmente en las comunidades indígenas que son del área rural, agrarias, y tienen también sus normas de tipo comercial, ¿no? Muy vinculada a ritos de las comunidades, a un imaginario colectivo de las comunidades donde, por ejemplo, hay comunidades que vinculan eh, la cosecha a la Pachamama, ¿no? Entonces tienen sus creencias, pero que eso también podría ser incorporado, digamos, a esas prácticas y costumbres cuando, por ejemplo, una comunidad indígena fronteriza tiene vínculos con otra comunidad de otro país, ¿no? Por la cercanía territorial, esos acuerdos, esos tratos, si bien no se formalizan en muchos casos por parte del sistema judicial oficial del Estado, en algún caso podría ocurrir que esas prácticas también se incorporen como costumbre dentro del derecho internacional privado,
pero de fuente nacional, ¿no? Pero de fuente nacional. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta también, ¿no? Bien. En el texto se habla de fuentes básicamente que emanan de normas imperativas o normas y también normas dispositivas. ¿Qué son esos dos tipos de fuentes? Esas dos tipos de normas. Las normas imperativas nacen del poder del Estado, del imperio del Estado. Y estas normas expresan el interés público y no admiten voluntad contraria, ¿no? Por su parte, las normas dispositivas habilitan a las personas a ejercer derechos mediante su voluntad. Por ello se conectan con el derecho privado y la autonomía contractual. Entonces, las normas más cercanas al derecho internacional privado son de este tipo, ¿no? Y entonces, las que tienen que ver principalmente con las libertades contractuales, que son, podría decirse, la manera en la que los ciudadanos, los individuos, asumen compromisos, asumen obligaciones, y cuando esas obligaciones traspasan la frontera de un Estado, por ejemplo, un contrato de tipo comercial internacional, es ahí donde el derecho internacional privado pone los ojos y es aplicable, ¿no? Tenemos un tema más adelante que se llama Derecho Comercial Internacional. Ahí vamos a desarrollar de mejor manera todo eso, ¿ya? Bueno, a ver, esto en el texto, chicos, no, nos vamos a complicar nomás, porque los autores del tema, no sé por qué lo han complicado, habla sobre las reglas de reconocimiento. Esto es muy propio de la teoría del derecho, ¿ya? De la teoría general del derecho. Y habla de un autor, Herbert Hart, ¿no? No, nos vamos a complicar. Anótense, no van a ver ese subtítulo sobre la teoría del derecho de Hart, porque es una teoría general, no tiene mucha vinculación con el derecho internacional privado. No sé por qué lo han puesto los autores del texto, del tema, los colegas Sergio Castro y Oscar Alba. No sé por qué lo han puesto, ¿no? Sergio Segarra, ¿no? Pero bueno, vamos a irnos directamente a lo que ya está en la normativa boliviana, ¿ya? Como podrán ver, ya les dije en una clase anterior, Bolivia no tiene un código de derecho internacional privado. Por esa razón, las normas de derecho internacional privado que están en la legislación boliviana se encuentran dispersas en distintos códigos y normas de nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, el antiguo Código de Procedimiento Civil tenía normas de derecho internacional privado. El actual Código Procesal Civil también las tiene, ¿no? Principalmente ya en su última parte del Código Procesal Civil, que lo vamos a ver cuando veamos el tema Derecho Civil Internacional. La Ley de Arbitraje y Conciliación también tiene normas de derecho internacional privado. El Código de las Familias también tiene ese tipo de normas. Y obviamente el Código Civil y también el Código de Comercio, ¿ya? Ahora, en algunas sentencias, principalmente extranjeras que se han ejecutado en Bolivia, también hay normas de derecho internacional privado, pero principalmente en laudos arbitrales. Voy a tratar de conseguir algún laudo arbitral donde se citan normas del derecho internacional privado, pero para el comercio internacional, ¿no?
Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos, como les dije, el tema de derecho comercial internacional, ¿no? Para ahí ya espero conseguir algún laudo arbitral para que lo podamos analizar, ¿ya? Entonces, lo habíamos dicho al principio de este tema, ¿no? Hay una dispersión de fuentes en el derecho internacional privado. Tristemente, no hay un código que haya unificado y armonizado todas las normas del derecho internacional privado en nuestro país, como lo tiene, por ejemplo, Venezuela, como lo tiene Uruguay, ¿no? Que son los dos países en Sudamérica que tienen códigos de derecho internacional privado. Las normas de policía y de política económica, que vendrían a ser otras de las fuentes del derecho internacional privado, ¿no? Podría decirse las normas de policía que son actos administrativos con base legal, ¿no?, en el Estado, por los cuales el Estado controla y regula las actividades de nacionales y extranjeros, ¿no? Estas normas buscan proteger intereses nacionales y suelen tener contenido económico, financiero o tributario. En Bolivia han tenido relevancia política, sobre todo en materia de inversión extranjera y nacionalizaciones de esas inversiones, ¿no? Para el derecho internacional privado son límites prácticos a la autonomía privada y a la aplicación de fuentes extranjeras. Sí, en Bolivia podría decirse, todas las normas que se han aprobado para, por ejemplo, atraer inversión privada extranjera, tienen que ver con el derecho internacional privado, ¿no? Ahí, por ejemplo, se han suscrito contratos entre el Estado y empresas multinacionales, ¿no? Esas empresas tienen la capacidad de firmar contratos con estados y en algunos casos los estados, después de años, han decidido nacionalizar esas inversiones, ¿no? Y es ahí donde operan ciertas reglas, como por ejemplo el deber de pagar indemnizaciones, entre otras reglas, ¿no?, que se incluyen en los llamados contratos de joint venture, como se llamaba así antes, pero ahora son contratos de inversiones, donde, por ejemplo, los inversionistas extranjeros solicitan al Estado incorporar cláusulas en esos contratos por los cuales el Estado de donde provienen esos inversores les pueda proteger en algunos casos cuando el Estado receptor de las inversiones no les quiere pagar una indemnización, por ejemplo, o les nacionaliza, ¿no? Ahí ya incluso el conflicto se puede convertir en internacional, ¿no? Porque las empresas transnacionales tienen el respaldo de sus países, de sus estados, de sus gobiernos, ¿no? Ahí está. Bien. Por último, y de manera típica, el derecho internacional privado tiene su fuente, y quizás la más importante fuente, en las normas de origen internacional, ¿no? Estas normas son indispensables para actos jurídicos con elementos extranjeros o actos que tengan trascendencia internacional, ¿no? Bolivia ha suscrito algunos de esos tratados de derecho internacional privado. De manera notoria, los tratados de la Convención de Montevideo de 1889, el llamado Código Bustamante, que se suscribió en la Convención de La Habana, Cuba, en 1928, las convenciones de La Haya y las convenciones interamericanas de derecho internacional privado, suscritas en el marco de la Organización de Estados Americanos desde los años 70, ¿no? También se consideran tratados bilaterales entre dos estados
y multilaterales que Bolivia ha ratificado sobre esta materia, ¿no? Y en la práctica, estos instrumentos forman un verdadero corpus del derecho internacional privado boliviano, aunque tristemente en el uso local sea un tanto precario, ¿no? No todos los jueces conocen los tratados de derecho internacional privado. Les comentaba en algún caso que algún juez que era conocido mío me llamó para que le ayude a resolver un caso de repatriación internacional de menores que tenía que ver con derechos de familia internacional. Y bueno, pues tristemente, bueno, uno dice, ¿no? Un juez debería saber, ¿no? Pero sabemos cómo es la justicia en nuestro país, ¿no? No siempre los que merecen son jueces, tristemente, ¿no? En nuestro país. Hay organismos internacionales que se encargan de manera especializada de desarrollar normas de derecho internacional privado. Es el caso de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que desde los años 70 hasta principios de los años 2000 ha ido desarrollando las llamadas conferencias interamericanas sobre derecho internacional privado, ¿ya? Entonces, la OEA actúa como depositaria de varias convenciones, aunque el texto que estamos estudiando en nuestra materia señala que Bolivia ha ratificado pocas de estas conferencias o convenciones de derecho internacional privado hasta el año 2003. Entre las convenciones que Bolivia ha ratificado se encuentra una sobre adopción internacional de menores. Gracias a ese tratado, personas del exterior pueden adoptar menores en Bolivia, pero también bolivianos pueden adoptar menores en el exterior. Un acuerdo sobre obligaciones alimentarias y sobre el tráfico internacional de menores, ¿no? Este último, este CIDIP sobre el tráfico internacional de menores, tuvo que ver con el caso que les estoy mencionando. El juez no sabía que había un acuerdo en el cual Bolivia y Argentina eran parte, son parte de ese acuerdo, por el cual cuando, por ejemplo, el padre y la madre viven en un país, pero uno de los dos decide escapar o llevarse a su hijo sin el consentimiento de la otra parte, puede activarse un procedimiento internacional para reclamo de la custodia y de la repatriación del menor, ¿no? Eso no sabía este juez que estaba comentando, ¿no? Tristemente. Bueno, y entonces tuve que ayudarle. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan esto, porque algún día ustedes van a ser jueces también, chicos, chicas, y van a conocer ese tipo de casos que no son muy frecuentes, pero existen, existen. La importancia de estos organismos, principalmente de la OEA, reside en ofrecer reglas convencionales para relaciones familiares, procesales y patrimoniales con elementos extranjeros. Bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos, chicas? No, doctor. Bien. Hasta aquí avanzamos, ¿les parece? ¿Podemos hablar sobre la fecha del examen? Sí, está bien. Bueno, a ver. Bien. Está bien, doctor. Ya, excelente. Según el calendario de la universidad, el calendario académico, hasta el 5 de junio deberían ser los exámenes, o 6 de junio, los exámenes de primer parcial. Entonces, yo quiero tomar, bueno, hubiera sido de toda mi intención, pero este tema
los bloqueos y los temas que hemos tenido no nos permiten, por si acaso no los estoy viendo porque estoy con la pantalla compartida. Si alguien quiere hablar, puede hablar directamente, ¿ya? Entonces les decía que hubiera querido dar de los 3 primeros temas, pero van a tener que ser de los 2 primeros. Entonces la próxima clase, el jueves, vamos a acabar este primer tema, ¿ya? Y vamos a hacer la práctica el lunes 25. Entonces, les pregunto, el examen lo podríamos dar el jueves 28 o el lunes 1 de junio. ¿Cuál prefieren? A ver, vamos a votar, ¿ya? Vuelvo a repetir, la opción 1 es jueves 28 de mayo y la opción 2 es lunes 1 de junio. A ver, ahora sí voy a verlos para ver cómo levantan las manos. Estén atentos. Levanten la mano los que quieren el jueves 28 de mayo. Es la opción 1. 1, 2, 7, 8, 9 personas. A ver, ¿cuántos estamos conectados? Estamos conectados 37. 8 personas. A 9 han llegado. ¿Nadie más? Bajen la mano. Gracias. A ver, los de la opción 2, levanten la mano ahora, el lunes 1 de junio. 16, 18 personas, 19, 20. Bueno, ya está. Ganó esta opción. Lunes 1 de mayo, permítame, me voy a anotar. De los 2 primeros temas, ¿ya? Ahora, escúcheme. El examen va a ser a través de un formulario de Google Form, ¿ya? Un segundito, ¿dónde está mi calendario? Ujú. No encuentro mi calendario, che. Les decía, ¿no? Va a ser a través de un formulario de Google Form que les voy a pasar a sus celulares. Los van a dar desde su celular y el examen es tipo test. Son 25 a 30 preguntas. Entonces, ustedes, yo les voy a dar un tiempo de 20, 25 minutos para que acaben el examen. Para poder entrar al formulario con su celular tienen que tener activa su cuenta Gmail. Puede ser la cuenta institucional o cualquier cuenta personal, pero tiene que ser Gmail. ¿Está bien? Sí. Está bien, doctor. Está bien. Está bien, doctor. Ese mecanismo me sirve para que una vez que ustedes terminen el examen, van a poner a aceptar, entregar y les va a salir su nota automáticamente, ¿no? Ahí no hay cómo perderse, no va a haber reclamos porque la máquina no se equivoca, pues, ¿no? Yo no, el sistema va a autorrevisar el examen. ¿Listo? Bueno, entonces, Está bien, doctor. arrivederci, que tengan una buena noche. Que les vaya bien. Hasta Listo, luego. estoy anotando. Entonces, Hasta luego, doctor. 1 de junio, examen de primera clase. Listo, que les vaya bien. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Nos vemos. Chao. Que les vaya bien. Hasta mañana. Hasta el jueves.